¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a ver cómo sacar el perímetro y el área de triángulos. Vamos a comenzar con lo que es el triángulo equilátero. Triángulo equilátero, pues al igual que todos los triángulos, es una, es una figura geométrica que tiene tres lados y también tiene tres vértices. Al lado sobre el que se apoya el triángulo lo vamos a llamar base. También se puede considerar la base como el lado de mayor longitud. Vamos a considerar la altura. La altura pues es ese segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo de 90 grados, formando aquí un ángulo recto. La altura la vamos a representar con la letra H. Eh, Como los lados son iguales, pues son igual que lo que es la base. Como es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, sus tres lados miden B. El perímetro, pues el perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como pueden ser centímetros, metros, pulgadas, pies, dependiendo si estamos hablando del sistema internacional de unidades o el sistema inglés. Entonces el perímetro va a ser tres veces el lado. Como el lado es B, tres veces B. El área, pues el área es esa medida de la superficie que abarca una figura y se mide unidades como centímetros cuadrados, metros cuadrados o pie cuadrado. El área es base por altura entre 2. Esta es la fórmula del área, esta es la fórmula del perímetro. Pues me dice aquí, calcula perímetro y área. Vamos a calcular el perímetro y área para un triángulo equilátero que tiene 7 metros de longitud en cada uno de sus lados. El perímetro, pues el perímetro sabemos que la fórmula es 3 veces B. Como B es la medida de uno de sus lados, que es la base, que vale 7, 3 por 7, pues 3 por 7, 21 metros. Solamente metros. El área pues es base por altura entre 2. Entonces el área es base. La base pues es este lado sobre el que se apoya el triángulo. Entonces la base mide 7 metros por altura. La altura pues sabemos que es ese segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo de 90 grados. Utilizando el teorema de Pitágoras encontramos esta altura. Para encontrar el área es base por altura entre 2. B es la base, H es la altura entre 2. Entonces la altura que está representada con esa letra H, utilizamos el teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa, este es un cateto y así encontramos la altura. Y la altura, aquí redondeando a dos cifras significativas, encontramos que es 6.06 metros. Se pueden tomar más cifras significativas y tendría más precisión. Entonces, base 7 metros. Altura 6.06, o sea 7 metros por 6.06 metros entre 2. Entonces al multiplicar 7 por 6.06, esto da 42.42 y metro por metro da la unidad de metro cuadrado entre 2. Quiere decir que el área va a ser igual que 42.2 entre 2, pues esto da 21.21 metros cuadrados. Quiere decir que en este triángulo, si acomodáramos cuadros de un metro por un metro, cabrían 21.21 cuadros de 21 cuadros de metro cuadrado. O sea, cuadritos de metro cuadrado cabrían 21.21 cuadros de un metro cuadrado. Esto es para el triángulo equilátero. ¿Qué pasa con el triángulo isósceles? Pues igual, es una figura geométrica que igual tiene tres lados, tiene tres vértices, pero aquí hay dos lados iguales y un lado distinto. Entonces, a la base le llamamos B y a los lados iguales le llamamos A. Estos dos lados son iguales en el triángulo isósceles. Igual tiene una altura, como hemos dicho, que la altura pues es ese segmento que empieza en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo de 90 grados. El perímetro, pues sabemos que el perímetro es esa medida del contorno de cualquier figura y se mide en unidades lineales como pueden ser centímetros o metros. En este caso el perímetro pues es la suma de sus lados.
igual que en el otro, la suma de sus lados que era 3 veces el lado. Aquí como hay dos lados diferentes, es 2 por el lado, por los dos lados que son iguales, más b, que es la base. Aquí los lados que son iguales son a, 2 por a más b, o lado más lado más lado. El área pues viene siendo esa medida de la superficie que abarca una figura y se mide unidades de centímetro cuadrado o metro cuadrado, dependiendo. Entonces el área es base por altura dividido entre 2. Pues igual vamos a poner aquí calcular perímetro y área, pero ahora para un triángulo isósceles que tenga 6 en la base y tenga 5 centímetros en sus lados, 6 centímetros en la base, 5 centímetros en un lado y 5 centímetros en el otro. Pues el perímetro es 2 veces ese lado que tienen iguales, 2 veces 5 más 6 que es la base. Entonces 2 por 5 10 más 6 16 centímetros. El área, el área, pues este va a ser igual a base, la base que son 6 centímetros, ponemos ahí 6 centímetros, por altura, igual ya habíamos dicho aquí que la altura pues viene siendo ese segmento de recta que empieza siempre en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Igual con el teorema de Pitágoras obtenemos esa altura que la identificamos con la letra H y la altura pues en este caso es de 4 centímetros. Entonces, como el área es base por altura, la altura es de 4 centímetros. Ponemos ahí 4 centímetros y base por altura entre 2. Entonces, base por altura entre 2. La base es 6 por altura que es 4 entre 2. 6 por 4, 24 centímetro por centímetro da unidades de centímetro cuadrado entre 2 y 24 entre 2 pues da un área de 12 centímetros cuadrados. Entonces, si pudiéramos meter aquí cuadros de centímetro cuadrado, pudiéramos meter 12 cuadros de centímetro cuadrado. Ese es el área, esa es la superficie de este triángulo. Ahora vamos con un triángulo escaleno. El triángulo escaleno pues el equilátero tiene sus tres lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto, el escaleno tiene sus tres lados distintos. Igual podemos poner el lado sobre el que se apoya, que es la base, le ponemos el nombre al otro lado y al otro lado su otro nombre, A, B y C. Igual tiene altura. Aquí altura, pues es ese segmento de recta que empieza siempre en el vértice más alto y termina pues en la base o a la altura de la base formando un ángulo de 90 grados y pues la altura la representamos con la letra H. Entonces el perímetro pues igual, aquí el perímetro pues va a ser A más B más C y lo que es el área pues es igual, área es base por altura entre 2. Vamos a poner aquí, calcular el perímetro y área. Te vamos a poner aquí un triángulo escaleno que tenga 13 centímetros, 12 centímetros y 5 centímetros. Pues el perímetro es lado más lado más lado, 12 centímetros más 13 centímetros más 5 centímetros y 12 más 13, 25 más 5, 30 centímetros es lo que tiene este perímetro. 12 más 13, 25 más 5, 30 centímetros, ese es su perímetro. Lado más lado más lado, 30. También aquí 6 más 5, 11 más 5, 16 centímetros de perímetro. Igual aquí 7 más 7, 14 más 7, 21 centímetros de perímetro. El perímetro es lado más lado más lado. Igual se puede utilizar la fórmula para el triángulo equilátero o el triángulo isósceles o la fórmula del triángulo escaleno sirve para cualquier tipo de triángulo. Pues el área es base por altura entre 2. La base es este lado que mide 13 y la altura, como hemos dicho, pues esa altura es ese segmento de recta que empieza siempre en el vértice más alto. Aquí calculando la altura con el teorema de Pitágoras, utilizando solamente dos cifras significativas, tenemos que la altura es de 4.62, o sea que es 13, que es la base, por altura, que es 4.62 centímetros, entre 2, como es base por altura entre 2. Multiplicamos 13 por 4.62, esto da 60.06. Cabe destacar que centímetro por centímetro es centímetro cuadrado y esto está dividido entre 2. Esta altura, entre más cifras significativas tomemos, más exacta me va a dar el área. Aquí solamente estoy tomando dos cifras significativas, o sea que el área
tiene un margen de error. Igual aquí tomé dos cifras significativas, o sea que esta área tiene un margen de error. Aquí la altura salió exacta. Entonces, al hacer esa división de 60.06 entre 2, pues queda 30.03 centímetros cuadrados. Y por último, vamos a ver la fórmula de Herón, la fórmula de Herón de Alejandría, que para esta fórmula no se ocupa saber la altura, sirve para triángulos escalenos, pues que sea difícil obtener su altura. Y el área, pues tenemos aquí que es el semiperímetro. El área va a ser igual que la raíz cuadrada del semiperímetro, que multiplica el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Esa es la fórmula para obtener el área de un triángulo. Y el semiperímetro pues es A más B más C, esto dividido entre 2, o sea, el promedio de los lados, A más B más C dividido entre 2. Vamos a poner ahí calcular solamente el área, porque vamos a repetir el ejercicio que ya hemos hecho anteriormente, el que tiene 13 centímetros de base, 12 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro. Vamos a repetir este ejercicio. Ya sabemos que el perímetro es 12 más 13 más 5, que es 30, pero el área con la fórmula de Herón de Alejandría, vamos a calcular ese semiperímetro. Ese es el semiperímetro, A más B más C entre 2. A vale 13, ponemos 13, A es este lado, vale 12, más B la base que vale 13, 12 más 13 más 5 entre 2. A que vale 12, más B que vale 13, más C que vale 5, 12 más 13 más 5, pues esto da 30 entre 2 y 30 entre 2 es igual a 15. Quiere decir que el área va a ser igual que esa raíz cuadrada y ponemos S, que es el semiperímetro. El semiperímetro ya sabemos que vale 15, entonces ponemos 15, paréntesis, 15 menos A. Y sabemos que A, que es este lado, A vale 12, entonces ponemos ahí 15 por 15 menos 12. Abrimos otro paréntesis. El semiperímetro, que vale 15, ponemos ahí 15, menos, menos B, y B que es la base vale 13, entonces menos 13. Abrimos otro paréntesis, el semiperímetro, que es 15, ponemos ahí el 15, menos C que es el otro lado, que vale 5. Y cerramos el paréntesis. Hacemos la operación. Aquí tenemos 15, aquí 15 menos 12 es 3, 15 por 3 da 45. 15 menos 13 da 2, entonces 45 por 2 da 90. Y 15 menos 5 da 10, 90 por 10 da 900. O sea que el área va a ser la raíz cuadrada de 900 y la raíz cuadrada de 900 pues es 30 centímetros cuadrados. Si observan, es el mismo ejercicio. Aquí el área me da 30.03 y aquí el área me da solamente 30. Pues es más exacta la fórmula de Herón de Alejandría que esta fórmula, porque aquí la altura no es exacta. La altura es 4.62, pero tiene más cifras significativas. Yo aquí hice un redondeo a dos cifras significativas, pero como se saca con el teorema de Pitágoras, redondea dos cifras y eso me da que tenga un margen de error pequeño, pero tiene un margen de error. Es más exacta la fórmula de Herón de Alejandría, que incluso no necesita la altura, pero sí ocupa sacar el semiperímetro, que es un lado más otro lado más otro lado dividido entre 2. Un lado más otro lado más otro lado dividido entre 2. Aquí un lado que mide 12, otro lado que mide 3, otro lado que mide 5. La suma de esos tres lados dividido entre 2 que da 15 y se sustituye aquí el semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Se saca la raíz cuadrada y se obtiene el área exacta. Para cualquier triángulo funciona esa fórmula de Herón de Alejandría. Bueno amigos, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Igual pues inscríbanse al canal y pues igual si les sirve, denle un like al video. Saludos, excelente día.